ya sabemos que tiene un hijo de 5 años. Sí, que se ríe. Y que cuenta esos chistes, pues, además, ¿no? Los cuenta. Sí, pues yo les voy a contar el último que me contó. Y a ver. Me dijo, mamá, ¿cómo le gustan los huevos a Shakira? Y le dije, no sé, sin la clara, po. Él cuenta esos chistes. Él cuenta esos chistes. Pero Tiene además, 8 ahora. Estamos de lo más informados, además. Todo el rato. Sí. Oye, ya. Bueno, nuestra invitada, ustedes ya la escucharon. Vamos a hablar de otra cosa también, pero por supuesto también se sube este Expreso Bio Bio con todos los temas que abordamos durante la jornada, que son temas muy distintos además, ¿no? Damos un espacio para la risa, otro espacio para la reflexión y otro, y muy, muy importante, para la prevención, un día como hoy sobre todo, que es 19 de octubre, donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Fíjense que se ha transformado ya como el tipo de cáncer más prevalente en las mujeres en el mundo. Hay proyecciones en nuestro país también bien alarmantes, pero otras que dan cuenta de que con un diagnóstico precoz, justamente un diagnóstico precoz, 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir justamente a este tipo de cáncer. Estamos con, ustedes la escuchaban, ¿no?, con la doctora Isabel Safie, es cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez, acá en el estudio. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un agrado venir. Doctora, la mamografía es clave en esta pasada, ¿no? Clave, porque la cifra que decía Lore de que 9 de cada 10 mujeres se pueden curar, eso es siempre y cuando hagamos un diagnóstico precoz, ¿cierto? Esta es una enfermedad muy frecuente, a 1 de cada 8 de nosotras le va a dar un cáncer de mama, y cuando el diagnóstico se hace en estadios tempranos, ojalá antes que uno se palpe algo, el éxito del tratamiento y la curación es altísima. Pero para eso necesitamos detectarlos antes que se toquen. Y la única forma de hacer eso es a través de la mamografía. Por lo tanto, nuestro llamado siempre en octubre es que desde los 40 años nos hagamos todas las mujeres una mamografía anual para descubrir estas alteraciones antes de que sean palpables y lleguemos cuanto antes a hacer un diagnóstico. Es súper importante eso, porque al menos yo ya pasé los 40 y como que teníamos la idea, varias generaciones, de que el llamado siempre fue a palparse. Si uno toca algo en la ducha, en fin, ahí hay que empezar a consultar al doctor, en fin, claro. Pero desde hace algunos años se ha hecho énfasis en que no, que eso ya es tarde, pero hay varias generaciones en que quizás se limitan o que quizás les ha costado tener la periodicidad, ¿no?, o que sea periódico, ¿no?, la mamografía anual. Claro, todavía nosotros preguntábamos siempre hace un tiempo cuál era la mejor estrategia para detección precoz, y más del 50% de las personas nos contestaban que era la palpación, y eso no es verdad, ¿ya? Entonces, siento que este tiempo hemos insistido en la mamografía. Las mujeres, como esta es una enfermedad tan frecuente, yo creo que todas y todos tenemos a alguien cercano que haya tenido este diagnóstico, y por lo tanto eso también nos ayuda a que la gente sienta de que no es una cosa tan lejana, que a mí también me puede pasar, ¿ya? Entonces, la verdad es que la palpación sirve, y sirve en mujeres que no están en edad de mamografía, o sea, sirve en mujeres menores de 40 años, donde ellas en el fondo, las mamas son muy densas, la mamografía no es un examen tan útil porque se ve todo blanco y no se puede determinar qué es lo que es un nódulo del tejido mamario normal, porque las mamas son muy densas. Entonces, en este tipo de mujeres la palpación sirve, y también sirve la palpación entre una mamografía y otra, ¿ya? Porque hay cánceres también que son un poco más agresivos, que se llaman cánceres de intervalo, y que aparecen entre una mamografía y otra. O sea, una mujer puede estar haciéndose mamografías todos los años desde los 40 y de repente, 6 meses después de haber tenido una mamografía normal, se palpa algo. Eso también ocurre, ¿ya? Entonces, si bien uno tiene que hacerse la mamografía y eso sirve como detección precoz, hay otros cánceres que son un poco más agresivos y que podrían manifestarse como un nódulo palpable. Entonces, el autoexamen y la palpación no sirve para diagnóstico precoz, pero sí es útil en mujeres jóvenes que no están en edad de mamografía y en mujeres que están en edad de mamografía, pero entre los exámenes. Y nosotros siempre lo recomendamos hacer luego de que haya finalizado el periodo menstrual, porque las mamas están más como blanditas, menos turgentes, menos tensas, es más fácil de examinar. Entonces, no es que no sirva para nada,
pero no sirve para diagnóstico precoz y no reemplaza la mamografía. O sea, la mamografía, como decíamos al principio, es clave. Para mujeres menores de 40 años puede servir la palpación como autoexamen, ¿no es cierto? Exacto. Y para mujeres de mayores de 40 años, entre una mamografía y otra la palpación. Exacto. Es una al año. Una al año. Es una sí. al año. A propósito de sentirlo como lejano, o más bien, dicho en positivo, sentir que también le puede ocurrir a una mujer, hay una cifra bien elevada de casos en que no hay antecedentes familiares. O sea, que también puede decir, bueno, pero si no hay nadie en mi familia, no hay antecedentes, entonces yo ¿para qué me voy a preocupar? No, parece que hay que tener atención ahí, ¿no? Exacto, esa es otra de las excusas. Yo te puedo decir, anotado todo lo que las pacientes me dicen de por qué, cuáles son las justificaciones para no hacerse una mamografía. Eso que tú decías es algo súper importante. Doctora, ¿pero para qué? Si en mi familia no hay nadie que haya tenido esta enfermedad, a mí no me va a dar. Entonces, insistir en que el cáncer de mama hereditario es el menos frecuente, ¿ya? O sea, la mayor parte de las pacientes que diagnosticamos con cáncer de mama, el 80% no tiene ningún antecedente 80%. familiar, ¿ya? Esos se llaman cánceres de mama esporádicos, o sea, aparecen sin tener una causa genética o hereditaria, y esos son los más frecuentes. Entonces, esta es la primera forma de rebatir a esa paciente que te dice, doctora, ¿por qué si yo...? Bueno, el 80% de las pacientes no tienen ningún antecedente familiar, entonces esa no es una excusa, ¿ya? Y lo otro que también las pacientes te dicen es, doctora, pero, ay, total, si tengo un cáncer, mejor me voy a morir y no me hago ningún tratamiento, entonces, ¿para qué voy a saber que lo tengo? Mejor me muero. Y también es válido eso, pero en este caso no es válido, ¿ya? ¿Y por qué? Porque uno cree que morirse de un cáncer es morirse como de un infarto, de un minuto para otro, pero eso no es así, ¿ya? El cáncer de mama, incluso en etapas avanzadas, tiene una larga sobrevida, ¿ya? Entonces no es algo que nosotros nos podamos morir de un minuto para otro como si a uno le da un infarto, un accidente cerebrovascular o algo así, ¿ya? Es una muerte lenta que uno no quiere. Entonces tampoco es una excusa. Otra forma de rebatir, ¿ya? Nos están llamando, están preguntando mucho, doctora, acá al WhatsApp, y también nos están incluso llamando a la radio. Nos pregunta una auditora de 80 años, ¿hasta qué edad hay que hacerse la mamografía? Porque hemos dicho desde los 40, entiendo también que si uno tiene antecedentes familiares sí hay que empezar un poquito antes, pero ¿hasta qué edad? Esa es una súper buena pregunta y algo que no está 100% zanjado. Les voy a explicar por qué. Cuando uno tiene una enfermedad que tiene examen de tamizaje o de screening, que permite el diagnóstico precoz, uno le pide a ese examen que tenga ciertas características, ¿ya? Hablando de cualquier examen de tamizaje, para cáncer de próstata, para cáncer de colon, entonces, ese examen tiene que ser barato, tiene que ser inocuo, o sea, no tiene que correr la paciente un problema de salud por hacerse ese examen, tiene que ser accesible, ¿ya? Tiene que ser fácil de hacer y tiene que tener una alta tasa de ¿cómo se llama?, de falsos, o sea, de poder detectar la enfermedad, ¿ya? De ser efectivo. De ser efectivo, en el fondo. Entonces, la mamografía cumple todos esos parámetros a cabalidad, y donde más frecuente es el cáncer de mama, más curable es y más beneficioso es en términos de salud pública, es hacerlo desde los 50 hasta los 69. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas mujeres que va a tener un cáncer se va a poder curar de esta enfermedad si lo diagnosticamos precoz y tiene una alta expectativa de vida. Entonces, si pensamos en una mujer de 80, que es la auditora que nos preguntó, la expectativa de vida de una mujer hoy en día en Chile es los 85 años. Entonces, ella tiene 5 años más o menos por delante si lo miramos en promedio. Y por lo tanto, tiene más riesgo de fallecer de otra enfermedad que de un cáncer de mama. Y por lo tanto, en esa población no sería costo efectiva la mamografía, pero... Mirándolo bien fríamente, sí. Fríamente. Sí. Por eso te estoy diciendo que aquí hay dos miradas, la mirada de salud pública, y es la por qué las mujeres dicen, ¿por qué la mamografía es sin orden desde los 50 y no desde los 40? Es lo mismo. Porque esta estrategia en términos de salud pública, cuando uno va y pone recursos en alguna parte, uno los pone en la población que es más efectiva hacer el tamizaje, porque sería ideal hacerlo para todas, pero no hay plata para eso. Entonces, una mujer de 80 años, como su auditoria, si
si es sana, si no tiene antecedentes de otras enfermedades, por ejemplo, no sé, un Alzheimer o que esté postrada en cama o que tenga una enfermedad muy invalidante, esa mujer tiene que seguir haciéndose la mamografía, porque mientras más viejitas nos ponemos, más riesgo hay. Entonces, en la población de más de 70 años, el seguir haciéndose mamografías depende del estado de salud de cada paciente y de la expectativa de vida que tenga esa paciente. Si esa paciente nosotros creemos que va a vivir muchos años y se va a morir a los 100, porque no tiene ninguna enfermedad, porque es sana y autovalente, esa mujer tiene que seguirse haciendo la mamografía. Pero como estrategia de salud pública, de repente no está incluida en ese grupo. Y es porque no es algo más generalizado, sino que puntual. ¿Se entiende? Sí, sí. Algunas auditores hacen referencia a menores de 40 años con cáncer, incluso fallecida. Efectivamente puede haber cáncer de mama antes de los 40. Exacto. Los sistemas de la palpación, por ejemplo, y la mamografía, particularmente la mamografía, es con posterioridad a los 40 años, pero puede haber un cáncer antes de los 40. Claro, se supone que hay un 15% más o menos de pacientes que va a tener cáncer de mama antes de los 40. Una auditora pregunta, ¿por qué da el cáncer de mama? Hay varios que preguntan eso. ¿Y si se puede prevenir? Mira, nos encantaría saber la causa. Los cánceres, en general, todos los cánceres son enfermedades multifactoriales, o sea, no dependen de solo un factor de riesgo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que una célula se empiece a multiplicar de manera desordenada y automática en el cuerpo? Voy a explicar algunas cosas técnicas. Si me pongo muy técnica me avisan, ¿ya? Pero en el fondo, la célula, ¿se acuerdan que adentro había un núcleo? Y adentro de ese núcleo hay DNA, ¿cierto? Entonces, hay ciertas cosas que comandan que las células se repliquen y crezcan. Y hay veces que estas células crecen con errores, que se llaman mutaciones, ¿ya? O sea, no son células normales. La mayor parte de las veces el cuerpo puede detectar esa célula y hace que se muera y no se siga replicando. 3 controles hay, ¿no? ¿Eran 3? ¿O 2 controles? 2, porque... 2 controles, ya. Exacto, porque uno tiene... La mitosis. Bien, bien. Segundo medio. Ay, perfecto, me encanta. Pero acuérdense que nosotros tenemos 2 copias, ¿cierto? Una de la mamá y uno del papá. Sí, entonces tenemos 2 genes. Entonces, a veces se necesita que haya mutación en estos 2 genes para que no haya ninguno bueno, ¿ya? Entonces, las mutaciones y los errores en el ADN van ocurriendo a lo largo del tiempo. Uno puede ya heredar, por ejemplo, de un papá o de una mamá algún error en el ADN, pero falta que se produzca este otro daño para que no hay nada que pueda reparar esa célula. Y eso, por ejemplo, es la contaminación, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Entonces hay cosas ambientales que favorecen que estas células crezcan con errores. Entonces, no es una la causa, sino que son varias causas acumulativas que hacen que las células se empiecen a replicar de manera desordenada y el cuerpo no las pueda frenar, en el fondo. Y en términos de prevención, ¿por qué nosotros insistimos en el diagnóstico precoz? Porque la prevención en cáncer de mama, si bien existe, sabemos que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de hacer un cáncer de mama, que es, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo. Son cosas que a veces la paciente no tiene ningún factor de riesgo. La paciente, por ejemplo, también, no sé, pues tomar hormonas, tener una menopausia tardía y una menarquia precoz, no tener hijos, son todos factores de riesgo, pero factores de riesgo menores. Pero hay mujeres que tienen 8 hijos, que pesan, qué sé yo, 50 kilos, que suben cerro todos los días, que no comen nada que no sea ultraprocesado y con grasa, y igual tienen cáncer. Entonces, por eso que el diagnóstico precoz es nuestro caballito de batalla, porque nosotros podemos hacer todo bien, pero esta cosa muchas veces no depende de nosotros. Sí, doctora, se nos va el tiempo, pero muchas preguntas cortito. ¿Qué pasa con las mujeres con implante mamario? Si es que hay algún problema para hacer mamografías. Ninguno. Ya, se pueden hacer igual. ¿Alguna correlación? Algo dijo ya del tema de los hijos y que si han tenido cáncer de útero, por ejemplo. Hay algunas mutaciones y algunas alteraciones genéticas que tienen relación con cáncer de útero, pero que en general son cosas diferentes. Ahora sí, el cáncer de mama se asocia también con cáncer de ovario, pero no de útero propiamente tal. ¿No existe un sistema, pregunta un auditor, que no sea traumático con menos dolor? Dice, mi esposa lo tiene pánico. El actual dice que es muy doloroso.
Ya, no. No. O sea, no existe. Yo siempre digo que si Dios existe era hombre, porque nos hizo sufrir bastante con el Papa Nicolau y la mamografía. Pero recomendaciones. Tratar de ir no cerca del periodo menstrual, sino que una vez que las mamas estén más desinflamadas, y se puede tomar un antiinflamatorio, ibuprofeno, ketoprofeno, paracetamol, lo que tenga en la casa antes de la mamografía. ¿Ya? Es más incómodo que doloroso, quizás. Es que hay mujeres y mujeres. Hay mujeres que tienen las mamas muy sensibles y otras que les pueden achurrascar la mama y no sienten nada. Entonces va a depender. Pero si es así, no hay nada mágico, tómese algo, pero hágase la mamografía. La receta, ahora ya no se exige, ¿no? La orden médica. La orden médica, sin orden médica, desde los 50 a los 69 años. Con orden médica, antes de eso y después de eso. Doctora, le queremos agradecer mucho, muy clarita también, el llamado quedó muy claro. La doctora Isabel Safie es cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias. Hay una técnica para que no sea tan molesto. A ver. Que es contarle chistes a los pacientes mientras están. Eso siempre lo hacemos, ¿sí? Siempre lo hacemos. Sí, a veces las mujeres se quedan con el espéculo ahí para siempre y se les olvida que tienen... Se han estado riendo con los chistes la doctora. Es verdad. Doctora. Gracias a ustedes.